preguntar. La idea es que no se queden con la duda. Y pues un poquito así, poco a poco vamos ampliando nuestros conocimientos. El tema de, recuerden que cuando uno pregunta, aprende. Es la gran ventaja, ¿no? Cuando preguntamos. Otra vez dicen, bueno, si pregunto es porque no ha entendido, ¿no? No necesariamente podemos preguntar vertientes más, un poquito más amplios, tener otra perspectiva, o quizás por ahí preguntar tema relacionado, y eso nos va a permitir tener una idea más genérico del tema que se pretende hablar. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a platicar de un tema. Seguimos con la secuencia didáctica de nuestra literatura, en este caso de lo que estamos desarrollando, lo que es literatura peruana. Solamente con un pequeño acápite, queridos muchachos, en nuestra institución siempre queremos nosotros brindarles la información tanto en lo que es el área de matemática, comunicación, etcétera, con una perspectiva, ¿no? De que los temas que les brindamos en algo les permitan tener y sostener una idea clara de lo que estamos hablando, en este caso el tema de comunicación y exclusivamente de literatura. Dada que si esta información que compartimos con ustedes les va a permitir para poder seguir estudios superiores. Hay que recordar que todavía las universidades e institutos de nuestro país se preguntan para los exámenes de admisión todavía conocimientos. Es decir, nosotros en el área de comunicación no vamos a desarrollar competencias, netamente desarrollemos conocimientos, porque eso es lo que nos preguntan, ¿sí? Entonces, por ese lado, como institución privada, nos vamos vinculando que nosotros priorizamos la enseñanza de conocimientos y no tanto así de competencias, porque esto, pues, para ustedes tengan algo más claro y cuando estén frente a un examen de admisión, fácilmente puedan absorber algunos temas que quizás hemos compartido. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos con nuestra clase. Un poco recordando lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Platicábamos anteriormente de la literatura incaica, luego pasamos a la literatura de la conquista que vimos el sábado anterior, y el día de hoy vamos a ver un tema también interesante, hablando en este caso en el orden cronológico de la literatura colonial. ¿Ya, chicos? Literatura colonial es el tema que nos convoca el día de hoy para poder platicar este tema interesante dentro de lo que corresponde a la literatura peruana. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Cuando hablamos de la literatura de la colonia, ya entendemos de que después de la conquista, los españoles nos conquistaron, ya recordamos los años desde 1532 a 1542. En esos 10 años nos conquistaron, nos subyugaron, nos dominaron los españoles. Y a partir de 1542 hasta 1880 se da la etapa de la colonia o del virreinato en nuestro país. Ahora, profe, ustedes dirán, ¿qué hecho histórico da inicio a la colonia? Básicamente el hecho que da inicio a la colonia viene a ser en este caso la instauración del primer virreinato en el Perú, que fue Blasco Núñez de Vela en 1542. Con ese hecho histórico se inicia la colonia y va a finalizar en 1780 con la revolución de Tupac Amaru II. ¿Sí? Tupac Amaru II es otro hito con la cual finaliza la colonia, y luego de ese ya viene la literatura de la emancipación, o sea, la búsqueda de la lucha para lograr nuestra independencia frente al dominio español. Muy bien, entonces vamos a platicar a grandes rasgos acerca de la literatura de la colonia. ¿Sí? ¿Qué decimos? Decimos que después de la conquista y de las guerras civiles, ¿no?, entre los conquistadores sobrevino una época de calma y de estabilización del régimen colonial. O sea, una aparente calma, ¿no? Es el primer periodo de la literatura española en América, reflejo del primer renacimiento español, ¿no? Es decir, en España para esta época, para estos años, se desarrollaba el Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII.
y coincide en este caso con nuestra literatura, obviamente como repercusión de lo que se suscitaba en España y en Europa, ¿no? ¿Qué más decimos? A partir del siglo XVII cambia la temática de la literatura. Ahora se vuelve más sedentaria debido a las cortes de los virreinatos, el gran florecimiento económico y el asentamiento de una nobleza urbana de gran pompa y una minoría ilustrada en las universidades y conventos. Serán los nuevos temas que servirán de inspiración a los nacientes escritores, quienes a través de una mezcla peculiar combinan lo hispano con lo indígena. Recordando que en este caso, en nuestro país, en la colonia, pues quienes daban la instrucción, tanto en los colegios, en las universidades y en los conventos, porque habían conventos de orden religioso en la cual se impartían enseñanza, eran en este caso los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes eran quienes daban pues las clases, ¿no? Eso durante la colonia. Ahora, ya saben muy bien ustedes que pues el indígena, el mestizo, no tenía acceso a la educación. Solamente, pues en este caso, eh, seguramente los más nobles de la colonia no tenían acceso a una educación bien esmerada, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también en este punto de que en la colonia, ya saben, recordando un poco en este punto, en la época incaica, los incas lo que buscaron o como actividad primordial fue la agricultura. O sea, los incas, su actividad a la que se dedicaban más fue la agricultura. En la colonia no fue la agricultura la actividad importante. La actividad más importante en la colonia fue la minería. Sí, chicos, la minería, eso que quede claro. Es decir, estos españoles estuvieron ávidos por el oro y la plata. Así que hicieron todos los esfuerzos posibles para poder explotar las minas que se encontraban sobre todo en los Andes peruanos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta de que, pues en la época de la colonia ya habíamos indicado que va a haber una reducción en la población indígena, en la población inca, llamémoslo así, que de 11 a 12 millones se redujo aproximadamente a 2 millones de indígenas. O sea, había muerto más o menos de 9, 10 millones de indígenas murieron. ¿Y a causa de qué? Sobre todo a las enfermedades que nos trajeron los españoles y, y los trabajos que los sometían en las minas a estos indígenas en desmedro de su integridad física y de su salud. Y por ende, pues repercutió y disminuyó la población indígena en nuestro país. Bueno, ¿qué hicieron los españoles? Como ya no había mano de obra, no había quien trabaje las minas, trajeron pues a los africanos, ¿no? La gente africana. Por eso en nuestro país hay hermanos africanos de tez morena que se han asentado en nuestro país. Ellos no vinieron pues por fruto y obra de la divinidad, sino trajeron los españoles, los trajeron como esclavos para trabajar en las minas, ¿no? Es así que ya hemos indicado que en la colonia, la colonia, pues en nuestro país se va a ver ya, se va a ir desarrollando esa mezcla de sangres, ¿no? Por ejemplo, ya saben ustedes que la unión de un español, o sea, de un blanco español, con un inca, con un indígena, el fruto de esa unión es el mestizo, ¿no? Por ejemplo, habíamos platicado como primer mestizo, o uno de los primeros mestizos, al inca Garcilaso de la Vega, porque su padre fue un capitán español y su madre una ñusta incaica. Indígena más español salió el mestizo, ¿no? El mestizo. Ahora, luego qué pasó, ya saben ustedes que pues los españoles, al traer a los africanos, estos africanos también, pues hermanos africanos también tienen sentimientos y se enamoraron algunas veces de los indígenas, ¿no? Entre un negro y un indígena, ese cruce de sangres se le llama el mulato, ¿no? Mulato.
y el cruce de entre de un blanco español con un negro, ese cruce se llama sambo, por ejemplo, ¿no? Sambo. Y así nos hemos ido tejiendo las, digámoslo, no las razas, sino las sangres. Y pues como decía don Ricardo Palma, en el Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Es decir, en el Perú, pues seguramente la gran mayoría somos mestizos. En el Perú no hay criollos. Ya saben, criollo es papá, mamá español, que llegaron a tierras peruanas y se quedaron ahí, ¿no? No hay. En el Perú nos hemos cruzado un poquito, tenemos de inca, un poquito tenemos de gringo español, otro poquito tenemos de africano, otro poquito seguramente posteriormente con los italianos, los ingleses, los alemanes, y luego posteriormente ya llegaron los japoneses, los chinos, ¿no? El Perú, reitero, como dijo Palma, el que no tiene dinga tiene mandingas, somos de todos. Y otra vez siendo así, pues somos muy racistas, ¿no? Entre comillas somos racistas. Bueno, no sé si somos racistas porque solamente somos una sola raza, la raza humana, pero siempre hay por ahí algunos despistados que pretenden ser de, bueno, no de sangre azul, como decían a los nórdicos europeos. Muy bien, eso como referencia contextual, muchachos. Vamos ahora a ver las características de la literatura de la colonia. En este periodo, dice, es un periodo de imitación de modelos españoles. Es decir, los escritores, en este caso mestizos, indígenas, criollos incluido, o mismo netamente españoles, no van a poder desarrollar una literatura autóctona propia, sino van a imitar a los modelos españoles. Y como le decía, en esa época en España se desarrollaba el Renacimiento y luego la etapa del Barroco, ¿no? Y entonces los peruanos van a tratar de imitar esos modelos europeos, sobre todo españoles. Eso por un lado. Por otro lado, en un inicio posee una influencia renacentista, lo que le decía, pero el barroco va a caracterizar gran parte de este periodo. ¿Qué más otra característica? Tenemos la aparición de la sátira. Cuando hablamos de sátira se refiere a la burla, ¿no? A la burla, satíricamente. Entonces decimos la aparición de la sátira en la literatura como imitación. Tenemos a don Luis de Góngora y Argote y a Francisco Quevedo. Esos escritores desarrollan, y en nuestro país lo vamos a llamar la etapa gongoriana, ¿no? Y en la que se desarrolla una literatura de carácter satírica, ¿no? De burla, de mofarse, ¿no? Bien, como representantes, esto sí hay que tener en cuenta, los representantes de la literatura de la colonia, tenemos a Juan Espinosa Medrano, ¿no? Es un escritor muy, muy conocido, muy notable, Juan Espinosa Medrano. Tenemos a la poetisa Amarilis, otro escritor es Juan del Valle Caviedes, también Diego de Ojeda y Pedro Peralta Barnuevo. En este caso, en la etapa clásica vamos a tener a Amarilis, ¿no? Amarilis y a Diego de Ojeda, ¿sí? A estos dos. Mientras en la etapa gongoriana encontramos a los dos Juanes, a Juan Espinosa Medrano y a Juan del Valle Caviedes. Y en la etapa del afrancesamiento vamos a encontrar a Pedro Peralta Barnuevo. Chicos? Ahora, serán, profe, de estos, ¿cuál es el más importante? A ver, un momentito, por favor. ¿Alguien quiere ingresar a clase, me parece? Un momentito, one moment. Muy bien. Le decía, ¿no? ¿Quién es en este caso, quién destaca en la colonia? Básicamente destaca Amarilis, ¿ya? Es digámoslo, la máxima exponente de la literatura de la colonia, Amarilis. A ver, déjenme presentar ahora sí. Aquí estamos, ¿no? Entonces, un momentito, por favor. Voy a agrandar la pantalla para poder apreciar mejor. Entonces decíamos de estos 5 escritores,
destaca sobre todo en la colonia es la poetisa Amaryllis. Sí, Amaryllis es la máxima exponente de la literatura de la colonia. ¿Sí? Amaryllis. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Si hay preguntas, me van interrumpiendo. ¿Alguien quiere preguntar? No, Un sonidito por ahí. no, profesor, continúa. Muy bien, gracias. Correcto. Entonces vamos a hablar de Amaryllis, ¿ya, chicos? Dirán, profe, ¿quién es Amaryllis? Bueno, con lo que respecta a Amaryllis, se han tejido varias hipótesis, pero hoy ya vamos a, de acuerdo a las indagaciones, cuál es la verdad sobre Amaryllis, porque Amaryllis no es un nombre, es un seudónimo, un seudónimo. ¿Y qué podemos decir de ello? Que Amaryllis es una poeta, es una poetisa y monjita huanuqueña. ¿Ya, chicos? Esto es lo concreto. Es una poetisa y monja huanuqueña llamada, ¿cuál fue su nombre? Su nombre real, María Rojas Garay. Esto sería su nombre verdadero de Amaryllis, María Rojas Garay. ¿Y quién da ese dato? Ese dato lo da Guillermo Loman Villena, este historiador crítico literario, Guillermo Loman Villena, este señor. Este señor en el año de 1992 hace las indagaciones y llega a la conclusión de que Amaryllis no fue como se supuso por esa época de que era un hombre, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ver esas hipótesis, ¿no? Sino que con las indagaciones que hizo fue una mujer de nombre María Rojas Garay, que era una poetisa y monja huanuqueña, hija de un conquistador huanuqueño, y que escribió su epístola a Abelardo con el seudónimo de Amaryllis, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Se conoce poco de este personaje, es muy poco lo que podemos conocer, pero en cuanto a su identidad han surgido teorías. ¿Y cuáles son esas teorías, esas hipótesis, no? Unos decían que fue una monja huanuqueña enamorada de Lope de Vega, bueno, algo que tenía que de cierto, ¿no? Otros decían que fue un hombre, no una mujer, puesto que las mujeres no recibían educación en esa época. ¿Está claro? Esto también es otra teoría que tiene bastante validez. ¿Por qué? Ya hemos indicado que en la época de la colonia, las mujeres no tenían acceso a la educación. Recién en el siglo XX las mujeres han tenido acceso a la educación. Eso, pues, obviamente fue lamentable para nuestra sociedad, ¿no? Todavía siempre machista. Ahora, entonces, esa hipótesis se decía que Amaryllis no fue mujer, sino era un hombre, un varón, que había leído había leído las obras de Lope de Vega, porque de eso se trata, de Lope de Vega, había leído las obras de Lope de Vega, y le había parecido interesante y quería saber cuán galante era Lope de Vega. Bueno, a propósito de Lope de Vega, pues hay que entender que Lope de Vega es un poeta, o sea, ¿quién es Lope de Vega, profe? Lope de Vega es un escritor, es un dramaturgo, o sea, escribió teatro español, en este caso de la época del Renacimiento y del Barroco español. Entonces, era de suponerse que las obras de Lope de Vega llegaron al Perú, a la colonia peruana, y que pues había leído seguramente las obras de Lope de Vega, y este hombre, de acuerdo a esa hipótesis, este hombre quiso comprobar cuán galante era Lope de Vega. Por eso supuestamente había escrito. Pero seguramente basado a una idea, ¿no? Porque Lope de Vega fue un mujeriego. Tuvo muchas mujeres. Con ninguna se casó porque todas se les moría. Sí, no concretó ningún matrimonio. Entonces, esa fue una de las hipótesis que se dio acerca de Amaryllis, ¿no? Que fue un hombre disfrazado de mujer que quiso comprobar cuán galante era Lope de Vega. Así que, bueno, acá tenemos, dice que fue el mismo Lope de Vega haciendo un arte literario, ¿no? Que hace la aclaración y lo va a comentar al respecto de esto.
Entonces, en conclusión de lo que corresponde a la hipótesis, queridos muchachos, chicas, chicos, Amaryllis fue una mujer, ya, esa es la, digamos, la conclusión que se ha llegado. Fue una mujer, una poetisa y monja huanuqueña, hija del conquistador huanuqueño, y por eso tuvo buena educación, porque como era hija del conquistador huanuqueño, tuvo una educación esmerada, y que su verdadero nombre sería María Rojas Garay. Eso fue su verdadero nombre. ¿Ya, chicos? María Rojas Garay. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque Amaryllis escribe una obra, su única obra, titulado La Epístola a Abelardo. En esa epístola, que es una composición poética, cuando decimos epístola es sinónimo de carta, en esa carta, en esa epístola, Amaryllis le declara su amor a Lope de Vega. Chicos, Amaryllis le declara su amor a Lope de Vega. No solamente le dice que su admiración por ser un gran escritor español, sino también queda rendido a sus pies, enamorada de Lope de Vega. ¿Sí? Bien, esta es la única obra que escribió Amaryllis, titulado La Epístola a Abelardo. Esta es la obra cumbre, la única obra de Amaryllis, ¿no? La Epístola a Abelardo es un poema de 355 versos. Eso hay que tener claro. Ya sabemos que es un verso. Verso es un rengloncito, ¿no? Del poema. O sea, tiene 35 o 355 renglones este poema titulado La Epístola a Abelardo. Está dividido en 18 estrofas de 18 versos cada una. Y una de 12, digo, y una de 11, y estas estrofas alternan irregularmente versos de 11 y 7 sílabas. Esta forma poética se llama silva. ¿Sí? Reitero, ¿a qué se llama silva? Cuando encontramos un poema, una de 11 sílabas, la otra de 7 sílabas, luego va con 11, luego con 7. Se va jugando entre 11 y 7 sílabas. Esa forma de composición poética se llama silva. ¿Ya, chicos? ¿Qué más podemos decir? Básicamente la epístola a Abelardo dice es una composición de tema amoroso. Claro que sí, es tema amoroso porque Amaryllis declara su amor a Lope de Vega sobre el modelo de la poesía culta española de su tiempo. En ella, Amaryllis hace una declaración de amor platónico a Lope de Vega. Obviamente, pues eran profe, ¿por qué platónico? Porque Lope de Vega estaba en España y Amaryllis estaba en Perú. Era pues platónico, imposible, ¿no? Ahora, Amaryllis le declara su amor y le dice algo así, ¿no? Nuestro amor en esta vida no se va a poder consumar. Nuestro amor se va a consumar cuando el día que tú y yo vayamos a morir, nos vamos a encontrar en el cielo y nuestro amor se va a consumar, ¿no? Pero, reitero, hace una declaración de amor en la cual muestra su admiración, ¿no? Queda admirado, embelesado de la obra de Lope de Vega. Muchachos, ¿qué más podemos decir? Aparte del amor, ¿no? Que es el tema, el eje central de esta obra, la obra desarrolla también una miscelánea, cuando decimos miscelánea, de todo un poco, ¿no? De otros asuntos expuestos prolijamente. Por ejemplo, hay una parte en la que Amaryllis habla de su autobiografía, o sea, de su propia vida, en ese caso del autor, ¿no? También hace una descripción geográfica, porque ahí dice, yo soy de la ciudad de los leones. Con ese soy de la ciudad de los leones, ya saben, la ciudad de los leones es Huánuco. De su patria, en este caso del Perú colonial, ¿no? Su familia, muestra ahí que su padre fue el conquistador huanuqueño. ¿Qué más? Habla también de sus aficiones que tenía, ¿no? Qué aficiones y qué gustos tenía. Y obviamente uno de sus aficiones y gustos era la lectura y leía, le gustaba leer mucho a los poetas españoles y sobre todo pues a Lope de Vega, ¿no? Y finalmente incluye un pedido a Lope de Vega para que escriba la vida de Santa Dorotea. Sí, esta obra, la Dorotea. Ahora,
Ustedes dirán, chicos, profe, ¿y Lope de Vega recibió la carta o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo recibió o no lo recibió la carta, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que le llegó a las manos de Lope de Vega lo que le declaró su amor? ¿O no creen que llegó? A ver, muchachos, hablen, díganme algo, por favor. Sí, profesor. Muy bien, claro que sí, llegó a las manos de Lope de Vega. La carta llegó a las manos de Lope de Vega. Y Lope de Vega, obviamente, seguramente se sintió muy a gusto y le responde a esa carta en una obra llamado La Filomena. En la obra La Filomena, que fue en el año de 1621, si mal no recuerdo, si la fecha no me falla, en 1621 Lope de Vega publica la obra La Filomena, en la que le responde a Amarilis esa carta, le responde. Chicos, ¿qué más podemos decir acerca de Amarilis? La obra es de estilo, o el estilo del poema es delicadamente artificioso y culto. Obviamente era una mujer muy culta, muy leída, ¿no? Abundan los elementos mitológicos grecolatinos. Ojo, cuando hablamos de elementos mitológicos, hablamos de mitos, ¿no? Mitología de Grecia y Roma, greco de Grecia, latinos de Roma, ¿no? Las alusiones al paisaje y los motivos del origen cristiano, ¿no? Muy bien, a ver, acá tenemos un ejemplito de lo que es, a ver, de esta poetisa Amarilis. Les voy a pedir, a ver, uno de ustedes que me ayude con la lectura, por favor, de estos versos de la epístola de Abelardo, por favor. Alguien que me ayude con la lectura, le voy a agradecer muchísimo. ¿Cuál, profesor? ¿El que está en pantalla? Hijita, eso. A ver, ayúdame, por favor. Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suelen la más veces al alma tiernamente aficionarla, que no hace el amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de la cosa para amarla, más suele en los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno, aunque distinto tengan el sujeto, que en todo y en sus partes es perfecto, que los inflama a todos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijita, por favor? Berta Colbaki Delgado. Muy bien, gracias, Bertita. Muchas gracias. Fíjese, muchachos, ahí nos ha hecho la lectura de la primera parte. A ver, vamos a hacer como una otra partecita más. ¿Quién me ayuda con esta parte, por favor? Yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre, hija? Isaura. A ver, Isaura, te escuchamos, todos somos oídos, por favor. Y busca luego oficios modos, con el que pueda entenderse el corazón. ¿Qué piensa al entretenerse? Con dulce imaginar para alentarse, sin imaginar que no puede. Amor sin esperanza, sustentarse. El sustentarse, amor y esperanza, es fineza tan rara, que quisiera saber en algún pecho sea hallado, que las más veces de desconfianza amortigua la llamada que pudiera obligar con amar lo deseado. Muchas gracias. Y uno más, a ver, ¿quién me ayuda con con esta partecita? Bueno, yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre, hijita, por favor? Yesenia Rodríguez. Muy bien, Yesenia, a ver. Sorpréndenos, hija. Mas nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles, sino aquellos que son más imposibles. A estos de amar un alma osada, pues para más alteza fue criada que el mundo enseña. Y así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvela mi reposo, amado a quien no veo y me lastima.
Ved qué extraños contrarios, venidos a otro mundo y de otro clima. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Muy bien, queridos chicos. Les agradezco a las 3 chicas que me han ayudado con la lectura y eso es muy loable. ¿Por qué? Porque recuerden, y eso es así, es indudable. Cuando uno habla en público, lo normal es tener cierto temor, nervios. Es lo normal. Es lo normal tener nervios. Que diga, pues yo cuando salgo a hablar en público, no tengo temor, no tengo, como dice, no tengo roches, falso. Lo normal es tener miedo. Les agradezco y pues eso me hace ver de que ustedes y seguramente todos los demás que están en clase están atentos, ¿no? Eso amerita de que ustedes siempre están empeñados en aprender algo. Ya chicos, eso es ostensible, pero si por ahí, por algo nos salió una mala palabrita, nos salió mal cuando hemos leído, es normal también eso, es normal. Lo normal es hacerlo y atrevernos a hacerlo. Muy bien, gracias a las 3 chicas por haberme compartido su lectura, escucharlo sus voz. Seguramente no nos conocemos en persona, pero ya cada uno de ustedes me imagino, ¿no? Igual ustedes también seguramente se imaginan cómo es su profe y sus demás profesores, ¿no? Bueno, ahora un poco analizamos este poema de la epístola a Abelardo. Lo voy a leer y un poco ir comentándoles, ¿ya? Porque ahí vamos a ver. Dice, esto, ojo, no es toda la obra, es un fragmento de la obra. Dice, tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele las más veces el alma tiernamente aficionarla, que no hacer el amor siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de la cosa para amarla, mas suelen los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno, aunque distinto tengan el sujeto, que en todo y en sus partes es perfecto, que los inflama a todos. Y busca luego, dice, oficios, modos, con el que pueda entenderse, el corazón que piensa entretenerse, con dulce imaginar para alentarse, sin mirar que no puede, amor sin esperanza sustentarse. El sustentarse, amor sin esperanza, es fineza tan rara que quisiera saber su en algún pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado. En esta parte, fíjense, por ejemplo, la poetisa Amarilis hace, digámoslo así, de un amor, muestra su amor platónico, ¿no? Porque dice amor sin esperanza, sustentarse. El sustentarse, amor sin esperanza, es fineza tan rara que quisiera saber que su pecho o en algún pecho se ha hallado. O sea, le quiere decir quizás Lope de Vega tiene otra amante, ¿no? Otra mujer, que la más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado. ¿Qué más dice en esta parte? Más nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles. Si no ha tenido otro hombre. Amarilis se supone que Lope de Vega fue su único amor platónico, en este caso no fue tangible, ¿no? Sino aquellos que son más imposibles. A esto ha de amar con alma osada, pues para la más alteza fe criada que la que el mundo enseña. Así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvelo mi reposo, amando a quien no veo. Fíjense, amando a quien no veo. A quien no ve a Lope de Vega. Y me lastima, dice. O sea, se siente mal, pues, ¿no? Porque está ausente, está distante. Ved qué extraños contrarios, venidos de otro mundo y de otro clima. Cuando dice venido de otro mundo, hace referencia a España, y de otro clima, pues a España también, ¿no? Eso como fragmento. Ahora, ustedes eran profe, este poema tiene rima, por ejemplo, tendrá rima, pero un poco analizamos. Vamos acá, desde aquí. Fíjense, observen acá, noticia, cuando digo noticia, ¿dónde va el acento? En ti. Noticia, fíjese, isia, termina acá en isia.
Chicos, eso es importante. ¿Qué más, profe? Isia, justicia también, fíjense, acá hay otra rima. Si nos damos cuenta, hay rima acá. Entonces, esto lo quiero poner, por ejemplo, para un poco analizar, quiero ponerlo A, y esto también quiero ponerlo A, ¿ya? Porque acá encontramos rima perfecta, porque son iguales vocales y consonantes. ¿Qué más? Fíjense la palabra veces, ¿no? Veces, el acento en B. Igual lo jalo de ahí, del acento para allá, veces. ¿Y qué más acá? Jueces. Cuando digo jueces, dos sílabas, jueces. Y cuando digo jue, la E suena más. S es igual. Chicos, fíjense, igualdad de sonidos. Esto lo vamos a poner como si fuera B. Esto es B y esto también es B. Chicos, B, B. Fíjense cómo está la rima. Acá es aficionarla. Observen acá, aficionarla. Profe, el acento, cuando digo aficionarla, está en arla. Aficionar. Y chicos, ahorita lo voy a preguntar a ustedes, me van a ayudar. Esto lo pongo C. Amarla, cuando digo amarla, fíjese, amarla. Y mar. Acá está el arla. Igual esto lo pongo C. Retratarla también, ¿no? Retratarla. Arla. Este lo pongo igual C. Fíjese cómo se va organizando la rima. A ver, vamos acá, me ayudan ustedes. Adorno, ¿dónde va el acento? ¿En A o en DOR o en NO? ¿Dónde va la mayor fuerza? Horno. Muy bien, horno. DOR, no. Entonces sería, jalamos igual horno nada más. Cuando digo soborno, También igual, profesor. claro, En soborno. horno. Muy bien, correcto, excelente. Ya ponemos, seguimos aumentando, este sería ya la D. Fíjense cómo va rimando. Acá la D. ¿Sí? Bueno, acá hay sujeto, el término sujeto. Fíjense cómo va armando, o sea, A, B, B, C, C. Hay rima. Aunque es una rima entrepareada y otras son cruzadas, se va formando la rima. Acá, por ejemplo, a ver, el término modo sería con esto de acá, ¿no? Que los inflama todos, todos, odos. Pero el otro es modos, ¿no? Está igual odos. ¿Sí? Se nos damos cuenta acá, odos igual, ¿no? Se van formando. Esto ponemos ya, estábamos en qué letra? La E ya sería esto. Profe, y esto de acá arriba es que esto está en paréntesis y eso cuando está en paréntesis no entra rima. No entra rima, ¿ya chicos? Cuando está en paréntesis no entra rima. Este sería la E ya. Esto E. Y esto también E. Fíjense cómo es la rima, chicos. Eso sí ya tienen que saber qué es rima. Eso no nos podemos distraer. Ahora, ayúdenme acá. La palabra entenderse, ¿dónde va el acento? Entenderse. Erce, profesor. Erce, profesor. Correcto, excelente, muy bien. Erce. Y acá también erce, ¿no? Muy bien, igual, ¿no? Entonces, E, después de la E, ¿qué viene? ¿Qué letra viene, chicos? Alentarse también, profesor. Ajá. ¿Qué palabra, hija? Alentarse. Alentarse. Sí. Ajá, muy bien. No. Después la E, viene la F. No, estoy mal. Ajá. No, estás bien, estás bien. Pero cuando decimos alentarse, ¿el acento dónde va? Arce, profesor. Arce. Correcto, arce. Acá era erce, acá es arce. ¿Y hay otra palabra con arce? Que termina en arce. Sustentarse. Alentarse. Correcto, acá. Arce, arce. Después de la F, ¿qué viene? E, F, G. La G. Fíjense cómo va aumentando, ¿no? Puede. ¿Habrá otro término con ed? No hay ed, ¿no? No hay. Esperanza, sí. Esperanza. Confianza. Desconfianza. Correcto. Correcto. Acá ponemos I.
Hallado. No quisiera. ¿Dónde va el acento quisiera? Ayúdenme, chicos. Pudiera. Pudiera, profesor. Quisiera, era, y pudiera, era igual, ¿no? Después de la I viene la F, G, H, I, J. H, profesor, antes de la I. Ah, sí, no, tiene razón. H, I. Me comí una letra. Igual de ahí avanzamos. Ahí va a entrar la H, si tiene razón. Y deseado debe continuar con la que siga. Ah, no, acá, ado, ¿no? Ado. Y acá está ado. Deseado. Fíjense cómo se va rimando todo el poema. Sí, chicos, eso es importante. Ahora, con lo que terminaba el tema de métrica, queridos muchachos, en métrica hemos dicho va entre 11 y 7 sílabas. Algunos son de 11 sílabas y algunos de 7 sílabas. Y eso se llamaba la rima silva, o la forma de poesía llamado silva, entre 11 y 7 sílabas. A ver, rapidito nomás, porque la hora nos va a ganar con un par de versos. Fíjense, ¿cuántas sílabas tiene este verso? A ver, estamos. 1, voy subrayando ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense, tiene 11 sílabas. Este verso tiene 11 sílabas. Eso debe tener igual. Vamos a ver si es cierto. 1, hay 3 sílabas. Pueda, 5, 6, 7, 8, 9 tiene esto. 9. Pero acá, si ustedes han estado atentos a algunas clases, ¿podemos formar sinalefa? Claro que sí, 9. Si lo juntamos esto con esto, baja a 8. ¿Sí? Baja a 8. Más no se puede. Aplicando sinalefa. 8. Acá debe tener 7. A ver si mal no me equivoco acá. 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Fíjense, ahí más o menos se va formando la rima, digo la métrica, ¿eh, chicos? Es decir, Amaryllis, la poetisa Amaryllis fue una persona culta, muy estudiada, y eso le permitió seguramente también un poco engalarlo a Lope de Vega, ¿no? No sé si hay alguien que está levantando la mano. ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a minimizarlo esto. Bueno, alguien quiere entrar. Bien, ¿alguna pregunta, queridos muchachos? Chicos, chicas. ¿Alguna pregunta de Amaryllis? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad? ¿Ninguna? No, profesor. Profesor, ¿Está claro? Profesor, disculpa que le interrumpa. Me quedé con la curiosidad de que Amaryllis dijo que era hombre, pero también mujer. O sea, esa parte no entendí. No lograste. Muy bien, hija. A ver, cuando decimos hipótesis, las hipótesis, obviamente antes de Guillermo Loman Villena, cuando hizo las indagaciones, se dijo, o sea, otros ya, no Guillermo Loman Villena, sino otros críticos, otros historiadores, como Ricardo Palma, dijo de que Amaryllis no era mujer, sino era un varón que se disfrazó de mujer. Y por eso puso el nombre de Amaryllis como seudónimo Amaryllis. ¿Para qué? Para poder comprobar cuán galante era Lope de Vega al recibir esa carta y responderlo. A ver, querían comprobarlo, a ver qué tal es este caballero, este poeta Lope de Vega, a ver si es tan tratado como con las mujeres, ¿no? Entonces esa hipótesis fue descartado. Claro que tiene sustento, sí tiene sustento, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Y cuál es el sustento? El sustento que en esa época, reitero, chicos, que las mujeres no tenían acceso a la educación. Y por ende él decía de que como la mujer no tenía acceso a la educación, difícilmente puede haber escrito una mujer. Entonces
tácitamente se entendía que fue un varón que escribió esa epístola. Pero reitero, esa hipótesis fue descartado. Esa hipótesis fue descartado. ¿Por qué fue descartado? Porque este señor, Guillermo Lomán Villena, hizo las indagaciones, fue incluso a los registros donde se sientan las partidas de nacimiento, etcétera, etcétera, e indagó y sacó la conclusión de que no fue un varón, sino fue una mujer. De nombre María Rojas Garay, que fue hija de un conquistador huanuqueño, que fue poeta, porque escribió la epístola Abelardo, y de una monja huanuqueña. Entonces, eso fue la conclusión a la que arribó, en este caso, Guillermo Lomán Villena. Ahora, profe, ¿cómo quedó eso al final? Esa teoría de que fue un hombre fue descartado, fue desechada. En su momento sí se tomó en cuenta, porque quizás ustedes cuando van a leer, por ahí van a estudiar, van a encontrar que fue un hombre que quiso comprobar su galantería Lope de Vega, sí, pero lo tomemos en cuenta solamente como una hipótesis, como una conjetura, como una posible respuesta. Pero, reitero, en el año de 1992 se llegó a la conclusión que no fue varón, sino fue una mujer de nombre María Rojas Garay. Ahora, de acuerdo a eso, se dice que Amarilis provendría de dos términos. El término amar, ¿sí? Amar María. Y ahí vendría el término amar María de Amarilis, ¿sí? Y recuerden que en Huánuco hay una provincia de nombre Amarilis, se habrán escuchado, no sé si quizás hay alguien acá de Huánuco, en una provincia de nombre Amarilis en Huánuco. Y ahora, ¿cómo se sabe que es de Huánuco? Porque ella dice en este poema, en la epístola, dice, yo soy de la ciudad de los leones. Habla de su clima, y obviamente Huánuco. Los que conocen Huánuco, no lo sé si alguien acá reitero de Huánuco, personalmente conozco, es uno de los climas muy hermosos que tiene. Bueno, no he conocido otro lugar como Huánuco que tiene un clima hermoso. Tú a las 8, 9, 10 de la noche puedes andar con tu pueblito, clima bien templado, ¿no? Bien templado. Clima, bueno, de acuerdo a la geografía, a los estudiosos, es el clima más hermoso del mundo, ¿no? Muy bien, no sé si está claro, señorita, ahora. ¿Me dejé entender? Sí, profesor, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, queridos chicos, muchachos? Profesor, entonces Amaris era en realidad mujer. Sí, la conclusión que es una mujer. Amarilis es una mujer, no es varón, es mujer. Es mujer, ¿ya? Mujer que, claro, pues profe, ustedes eran profe, pero solamente amor platónico, y que ella tenía la esperanza que cuando se mueran sus almas se encuentren en el cielo y su amor se consuma, ¿no? Pues, eran profe, pero era una monja pecadora. Sí, quizás sí, pero es el campo de la literatura. La literatura es así, hay que tener mentalidad amplia, muy amplia, ¿no? Fue una mujer, en este caso el nombre de María Rojas Garay. Muy bien, queridos chicos, chicas, no les quito más su tiempo, seguramente están haciendo muchas cositas en casa, estudiando. Les agradezco infinitamente por la gentileza y la predisposición de atender la clase, de esforzarse, y eso para mí es una gran satisfacción. Me place mucho que quieren aprender, dedican su tiempo, y como le digo a los chicos, eso tiene su premio. ¿Y cuál es su premio? Eso lo van a ver en unos cuantos añitos más, 2, 3, 4, 5 años, que van a lograr sus objetivos. Ese es el mejor premio cuando uno se esfuerza, ¿no? Cuando uno se esfuerza, todo esfuerzo tiene una recompensa, queridos muchachos. Muy bien, agradecerles su tiempo y su paciencia, y nos encontramos en la siguiente sesión de clase la próxima semana. Pues si vemos nuestro almanaque, sería ya nuestra última sesión de este primer bimestre. A ver, ¿o estoy mal yo? Creo que sí. La próxima es 26, sí. Sería la última sesión de este primer bimestre del cuarto año. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y su paciencia, queridos chicos. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita tarde.
Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Hasta pronto. Gracias, Hasta profesor. pronto, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Buenas tardes.